El crimen de un concejal evidencia la inseguridad del cantón Yaguachi en Guayas, donde el fin de semana fueron acribilladas 7 personas y las bandas narcos se disputan el control. El primer convoy para resguardar a los vehículos de carga pesada se movilizó anoche en Quevedo, pero aún no hay un plan estratégico como lo exigen los transportistas. Danilo Carrera, cuñado del presidente, los exfuncionarios de EMCO y SELEC, Hernán Luque y Antonio Icaza, y otras 4 personas serán procesados por la Fiscalía por delincuencia organizada. Una campaña vial para reducir accidentes de tránsito de motos está en marcha, porque 724 motociclistas han muerto por exceso de velocidad, entre otras causas. Amigos, buenas tardes. Gracias por sintonizar Televistazo este miércoles 25 de octubre. Gaby. Marisabel, hola. Amigos, ¿cómo están? Comenzamos esta emisión con otro político asesinado en un ataque de sicarios. Yaguachi. Alarmas encendidas. Un concejal de Yaguachi fue acribillado la noche de este martes cuando salía de una fiesta. El libanés estuvo casado con la actual alcaldesa de ese cantón guayasense y ya habría sufrido un atentado en agosto pasado, como informa Merlin Ochoa. Esta fue la última foto que el concejal de Yaguachi, Charver Rowana, publicó en redes sociales antes de ser asesinado. Asistió a la fiesta de una amiga en la parroquia rural Virgen de Fátima del cantón Yaguachi, provincia del Guayas, y al salir a eso de las 9 de la noche de este martes fue acribillado por 2 sicarios en moto que dispararon en 15 ocasiones. La policía investiga qué banda criminal cometió el hecho. En el lugar está asentada una organización delincuencial organizada que quiere mantener el control de ese sector. Por eso hemos enviado nuestras unidades especiales para realizar los operativos. Y hay otra que quiere disputar ese territorio y que posiblemente vienen desde otros cantones. A la llamada. Charver Rowana era médico libanés, tenía 45 años y un hijo de 8 años. Pertenecía al Movimiento Revolución Ciudadana, organización política con la cual llegó al Consejo Cantonal. Estuvo casado con la actual alcaldesa de ese cantón del Guayas. No tenía resguardo policial, pese a que su expareja sí desde hace un mes. El 26 de agosto la víctima habría sufrido un atentado también en Yaguachi. Las autoridades indicaron que hay 120 uniformados para la seguridad del cantón y que el número se incrementará para el velorio y sepelio de Rowana. Y la disputa por territorio entre bandas narcodelictivas sume a Yaguachi en la violencia. Este cantón de Guayas forma parte de la denominada Ruta de la Droga. Luis Alfredo Zúñiga con los detalles. Yaguachi es un pequeño cantón de la provincia del Guayas, con menos de 73.000 habitantes y apenas 512 kilómetros de extensión, ubicado a 1 hora de Guayaquil. La violencia en este territorio ha crecido de manera exponencial. Más de 70 asesinatos se han reportado en este año y la ciudadanía está en vilo. ¿Por qué ocurre esto? Fuentes policiales señalan que se trata de la disputa por el control de territorio. ¿Qué bandas? Los Águilas y los Lobos. No es un enfrentamiento nuevo, lleva años y ha incrementado desde el 2019, aseguran los agentes. Los Águilas son quienes predominan en este cantón y hacen base en el barrio chino, mientras los Lobos no tienen una base definida. Su intención es ingresar y adueñarse del territorio. De ahí surgen los crímenes. Las zonas de mayor conflicto son la parroquia rural Virgen de Fátima, más conocida como Kilómetro 26, y el barrio chino, donde el último sábado asesinaron a 7 personas. Otra pregunta que surge es: ¿por qué el interés en este pequeño cantón del Guayas? Su ubicación. Yaguachi forma parte de la denominada Ruta de Paso de la Droga, que llega desde la frontera norte hacia los puertos del país. Las carreteras que cruzan por Yaguachi conectan la sierra con la costa. Se ha descubierto incluso monitoreo particular de estas bandas en las vías para controlar el paso.
Estas agrupaciones criminales también usan a Yaguachi como punto de acopio y para microtráfico. Transporte, ponchado por el crimen. La presencia de delincuentes en las carreteras ha hecho que los conductores de vehículos pesados conformen convoyes custodiados por la policía para cruzar el anillo vial de Quevedo en Los Ríos. A pesar de esa medida, el gremio de Carchi anunció que desde este jueves harán un paro para exigir la militarización en las carreteras. Los conductores de camiones, trailers y buses crearon un grupo en WhatsApp para coordinar acciones para su seguridad en las carreteras. Conforman un convoy de 5 a 10 vehículos en el ingreso a la parroquia San Carlos en la provincia de Los Ríos. Ya unidos pidieron la colaboración de la policía, quienes desplegaron a 100 agentes para acompañarlos a cruzar el anillo vial de Quevedo, donde en otras ocasiones han sido atacados por delincuentes que se esconden al pie de ese tramo de 22 kilómetros para interceptarlos y robarles. Los uniformados los custodiaron durante la noche del martes y madrugada de ese miércoles. Más que todo nos sentimos un poquito confiados, digamos, así al ver hoy aquí la Policía Nacional que nos brinda esa confianza para poder transportarse un poco más tranquilo. Televistazo recorrió el anillo vial y constató que el 70% de la carretera está en penumbra. Esa situación es aprovechada por al menos 7 bandas delictivas que operan en ese sector, según la policía. También estamos que la gente que administra justicia no les deje libres. Son muchachitos de 15, de 20, de 25 años que nosotros ya les hemos detenido y son los que se vuelven a repetir, caen varias veces. A pesar de estas acciones, la Asociación de Transporte Pesado de Carchi, que agrupa a 1000 vehículos que circulan por ese anillo vial, anunció que a las 0 horas de este jueves realizarán un paro para exigir al gobierno la militarización de las carreteras, principalmente las que conectan al cantón Quevedo con Santo Domingo de los Áchilas. A esa medida no se unirá la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, cuyos dirigentes en Quito tendrán una reunión con autoridades del Ministerio de Defensa en busca de seguridad en las vías. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dispuso operativos de control en las vías consideradas conflictivas, pero no existe un plan para todo el país como exigen los transportistas. Paul Romero con el informe. Militarizar las vías del país, como exigen los transportistas para evitar robos, extorsiones, secuestros, no es posible por falta de personal y logística. Según el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nelson Proaño, los más de 40.000 uniformados de las unidades operativas están asignados al control de armas, municiones, explosivos en las 24 provincias, a la protección de las áreas estratégicas del Estado, al control de las cárceles y de las fronteras. Sin embargo, señaló que el mando dispuso a las unidades militares de las provincias de Los Ríos, Guayas y Santo Domingo que realicen operativos de control en las principales vías de estas jurisdicciones hasta que se apruebe un plan coordinado con la Policía Nacional. Esta institución informó que ante las alertas de los transportistas, fortaleció el control del tránsito en las vías de las provincias de Carchi, Imbabura, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Manabí y Guayas, pero no precisó el número de uniformados que permanecen en las vías. Las Fuerzas Armadas por el momento descartaron la presencia de patrullas permanentes en las carreteras las 24 horas, como solicitan los transportistas. Gaza, guerra sin salida. Estados Unidos y Egipto intentan evitar una escalada en la guerra de Israel contra Hamás. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, advirtió a Irán, país que ha amenazado sistemáticamente con borrar a Israel del mapa, que se mantenga lejos del conflicto. Los esfuerzos diplomáticos continúan, aunque con tropiezos, después del impasse entre representantes israelíes y el secretario general de Naciones Unidas. Esta guerra contra Hamás cumple hoy 19 días desde que se produjo la incursión de milicianos de las brigadas Al-Qassam en Israel, donde murieron 1.400 personas. Es el enfrentamiento más grave en una larga historia de conflictos y desde el comienzo se ha temido el eventual ingreso de otros países en la guerra. Egipto, que tiene fronteras tanto con la Franja de Gaza como con Israel, ha tomado una posición mediadora
y su presidente, Abdel Fattah el-Sisi, ha hecho un llamado al ejército para que evite la tentación de inmiscuirse militarmente. Tengan cuidado de que la ilusión de poder los impulse a tomar una decisión errada. Se lo digo a las Fuerzas Armadas y al pueblo egipcio. Siempre abordaremos todas las crisis de manera racional y con paciencia, dijo esta mañana en una ceremonia militar donde se exhibieron centenares de tanques de guerra. Por otra parte, Estados Unidos presiona para una desescalada en el conflicto y un eventual alto al fuego, y al mismo tiempo ha lanzado una advertencia contra Irán. El secretario de Estado Antony Blinken, en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, dijo que para nadie es un secreto que Irán ha apoyado a Hamas, a la guerrilla de Hezbollah y a otros grupos que han perpetrado ataques contra Israel y en las últimas semanas contra militares estadounidenses en Irak y en Siria. Estados Unidos no busca un conflicto con Irán, pero si Irán o sus representantes atacan al personal estadounidense en cualquier lugar, defenderemos a nuestro pueblo con rapidez y decisión. No abran otro frente contra Israel en este conflicto. No ataquen a los socios de Israel, dijo Blinken. Israel, mientras tanto, defiende su decisión de combatir a Hamas hasta terminar con el último militante armado en Gaza y mantiene su enfrentamiento diplomático con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien dijo que el ataque de Hamas no se produjo por nada, ya que el pueblo palestino ha estado sometido a 56 años de una ocupación sofocante por parte de Israel. En respuesta, autoridades israelíes pidieron la renuncia de Guterres y han decidido retirar las visas a una serie de funcionarios diplomáticos de Naciones Unidas en Israel. En tanto, cargamentos de ayuda humanitaria han empezado a llegar a hospitales de la Franja de Gaza. En la ciudad de Khan Yunis, en el sur, hay centenares de personas heridas que necesitan atención urgente. Y aunque reciben agua y medicinas, temen no poder mantener operativas las unidades por falta de combustible para los generadores eléctricos. El abastecimiento de combustibles no es parte de la asistencia que entra a Gaza por decisión de Israel, pues aseguran que no van a los centros médicos, sino que milicianos de Hamas lo toman y lo usan para mantener funcionando sus sistemas ofensivos contra territorio israelí. Las lluvias de las últimas horas en Azuay sirven o no para alejar la posibilidad de apagones en el país. La respuesta al volver. Las autoridades no son optimistas de que las lluvias de las últimas horas en la parte alta de Azuay mejoren el caudal del río Paute y la generación eléctrica del país. En los últimos días el caudal de ese río cayó a niveles críticos. Francisco Garcés explica. La tarde y noche de este martes, una lluvia en la parte alta del río Tomebamba hizo que el caudal vuelva a tener vida y que los azuayos vean con esperanza que con este episodio termine la sequía que en el sector ya lleva 56 días. Si bien la lluvia hizo que el caudal del río Tomebamba se recupere, para los técnicos fue un suceso puntual que no representa una mejoría sustancial en los caudales a corto plazo. En los últimos 10 días, el río Tomebamba mantiene caudales cercanos a los 50 centímetros cúbicos por segundo. Solo esta madrugada, tras las lluvias, el flujo subió a 2 metros cúbicos por segundo. El río Yanuncay se mantiene en niveles similares, no llega a los 2 metros cúbicos por segundo. El Tarqui tampoco a 2 metros y medio y el Machángara se mantiene alrededor de los 3 metros y medio. Todos confluyen en el río Paute. Los caudales son mucho más bajos de lo esperado para esta época y agravan la situación del río Paute, que es el que alimenta al complejo eléctrico más grande del país, con capacidad para generar 1.700 megavatios de electricidad. Para recuperar los caudales normales que mantienen los 4 ríos de la ciudad, necesitaríamos al menos 10 días de lluvia como la de ayer, para que se recuperen y alcancen unos caudales de alrededor de 7 metros cúbicos por segundo, que es el estado normal de todos los ríos. Ese río alimenta a las hidroeléctricas Mazar, Molino, Sopladora y Cardenillo. Y su caudal promedio este martes fue algo más de 24 metros cúbicos por segundo, cuando en el año promedia los 60 metros cúbicos por segundo y según las previsiones actualmente debería aportar algo más de 35 metros cúbicos por segundo. La situación del río Paute obliga a bajar la producción eléctrica y el complejo generador actualmente entrega cerca de 760 megavatios de electricidad al sistema nacional.
La Agencia Nacional de Tránsito busca reducir la cifra de fallecidos por accidentes en motocicletas mediante una campaña informativa en las vías de mayor siniestralidad. Fabiola Santana con las cifras. Los accidentes de tránsito son la séptima causa de muerte en el país. En el 2022, 2.200 personas murieron en las vías y en lo que va de este año van 1.700. Lo que preocupa a las autoridades es que la mayor tasa de fallecidos es de conductores de moto. El año pasado fallecieron 724, lo que representa el 34% del total. Las principales causas de muerte son conducir a exceso de velocidad y por distraerse con el celular o ingerir alimentos. Por ello, este miércoles la Agencia Nacional de Tránsito y 2 organizaciones no gubernamentales lanzaron una campaña para entregar información para concienciar a los motociclistas. Y debería estar hasta terminar el año. Recordemos que el año pasado, entre noviembre y diciembre, hubo más de 400 personas que perdieron la vida. A través de esta campaña podemos lograr reducir drásticamente esta iniciativa. También prevé señalizar y colocar rompevelocidades en las vías de mayor incidencia de accidentes. El objetivo siempre es bajar la siniestralidad, pero nuestro objetivo fundamental desde la parte de campañas es cambiar el comportamiento. La campaña se extenderá hasta diciembre y a mediados de ese mes, Bloomberg Philanthropies y Vital Strategies recabarán información para evaluar si hubo una reducción en la siniestralidad. Aumentó el monto que el Servicio de Rentas Internas pagó por devolución del impuesto a la renta en un 44%, esto en comparación con el 2022. De enero a septiembre del 2023, 180.000 personas han solicitado este beneficio. Adriana Bermeo con el reporte. La devolución del impuesto a la renta es un beneficio al que pueden acceder 3.5 millones de contribuyentes siempre y cuando hayan tributado en exceso. Según registros del Servicio de Rentas Internas, este año alrededor de 430.000 personas pueden solicitarlo. Representan el 13% del total de contribuyentes. A este grupo pertenecen quienes facturan o trabajan en relación de dependencia y perciben ingresos anuales superiores a $11.720. De enero a septiembre del 2023, 180.000 personas solicitaron la devolución del impuesto a la renta y el Servicio de Rentas Internas autorizó el pago de $390 millones. Estas cifras superan a lo devuelto el año pasado en más de $170 millones. Estamos demorando máximo 45 días ya con la plata transferida en la cuenta. El Servicio de Rentas Internas advierte que hay un grupo de contribuyentes del que no hay un registro preciso, que sí tiene derecho a la devolución del impuesto a la renta, pero que no lo solicita porque relaciona el beneficio con posibles auditorías. Pueden pedir la devolución del impuesto quienes después de hacer la declaración al SRI detecten que pagaron más de lo que les correspondía, según la tabla publicada por el Servicio de Rentas Internas. El trámite se lo realiza de forma virtual en la página web de la institución recaudadora. El presidente Guillermo Lasso viajó a Perú para celebrar 25 años del acuerdo de paz entre ambos países. El mandatario está en Lima con la cúpula de las Fuerzas Armadas, 3 ministros y su esposa María de Lourdes Alcíbar. Además, suscribirá acuerdos de cooperación para fortalecer las relaciones binacionales. Esta será la última visita oficial del jefe de Estado, puesto que está a semanas de dejar el cargo, que será asumido por Daniel Noboa el próximo 20 de noviembre. El cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera, será procesado dentro del caso Encuentro. ¿Quiénes son los otros 6 acusados? Al volver, los detalles. La Fiscalía procesará por delincuencia organizada a Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, al expresidente de las empresas públicas Hernán Luque y a 5 personas más en el caso Encuentro. El proceso ya fue sorteado y lo conoce un juez anticorrupción y crimen organizado que fijará audiencia. Jacqueline Rodas con los detalles.
9 meses después del escándalo, con audios filtrados que dio cuenta de una supuesta red de corrupción en las empresas públicas, la Fiscalía concluyó la investigación previa y anuncia que procesará penalmente por delincuencia organizada a 7 personas, entre ellas Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso, Hernán Luque, expresidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, quien ya se fue del país en enero, Antonio Icaza, exgerente de la Corporación de Electricidad, y 4 lobistas o intermediarios, incluido Leonardo Cortázar, quien aparece en la recordada foto de la piscina en Miami junto al exasambleísta Ronnie Aliaga, y en grabaciones que se le atribuyen sobre el reparto de negocios eléctricos en el sector público. Otro implicado en los audios era Rubén Cherres, pero fue asesinado en marzo en Punta Blanca, Santa Elena, en circunstancias que aún no se aclaran. Uno de los 2 detenidos por el crimen fue liberado recientemente gracias a un habeas corpus. Ahora, la Fiscalía formulará cargos en contra de los 7 sospechosos. Ya solicitó fecha y hora para la audiencia. La causa fue sorteada la mañana de este miércoles y la resolverá un juez de la Unidad Anticorrupción y Crimen Organizado. El huracán Otis, de categoría 5, tocó tierra en Acapulco, México, donde ha causado severos daños. Liliana Suárez informa que el fenómeno inició como una tormenta en el Pacífico y cobró fuerza inesperadamente. Esta madrugada, con vientos de 270 kilómetros por hora, el huracán Otis ingresó a las costas del suroeste de México y las mayores afectaciones ocurrieron en Acapulco. En este hospital el viento ingresó cuando los pacientes esperaban en camillas en los pasillos. La parte superior del popular centro comercial Galerías Diana quedó destruida. Daños similares se reportan en las fachadas y en el interior de varios hoteles. En redes sociales, los usuarios compartieron imágenes de escombros en las calles, de techos arrancados. Este fenómeno se formó en menos de 12 horas. Era una tormenta tropical sobre el Pacífico y en poco tiempo llegó a ser un huracán de categoría 5, lo cual no había sido pronosticado por el Centro Meteorológico. Al momento no hay electricidad, internet ni servicio de telefonía en la zona. Según las autoridades, Otis se ha reducido a nivel 2, por lo que esperan más lluvias e inundaciones. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está en China para un encuentro con el mandatario Xi Jinping. Ambos anunciaron que han acordado estrechar relaciones en una serie de asociaciones estratégicas. Sus delegaciones firmaron una decena de acuerdos en campos como la cooperación digital y educativa, también el comercio. La visita tiene un gran peso diplomático y político, con el que además China busca ampliar su influencia en América Latina. Y en Estados Unidos, Texas demandó a la administración de Joe Biden por perturbar los esfuerzos de seguridad fronteriza del estado, por permitir que agentes federales cortan y destruyan el alambre de púas que fue instalado como barrera. A la par, un grupo de más de 50 migrantes entró por la fuerza desde México a Estados Unidos tras derribar a elementos de la Guardia estadounidense y alambres en la zona del Río Bravo, en una muestra de la desesperación por ingresar a ese país. Hubo alarma anoche en Machala, El Oro, por un triple crimen a 50 metros de la Universidad Técnica. 8 hombres armados con fusiles ingresaron a una concesionaria y acribillaron a 3 personas. La jornada en la Universidad Técnica de Machala casi se interrumpe por el sonido de 70 disparos. Anoche, aproximadamente a las 19 horas, 8 hombres encapuchados y armados con fusil entraron a un patio de carros ubicado a 50 metros del centro educativo y atacaron a tiros a Anthony Vázquez, trabajador, a Naín e Ítalo Quispe, primos del propietario del local. 2 de las víctimas intentaron esconderse entre los vehículos, pero fueron alcanzados por los sicarios. Estamos viendo cuál es la situación, si es un atentado en contra del hermano que no se encontraba aquí, que también es dueño del local, o contra las personas que se encontraban aquí. Pese al triple crimen, las clases continuaron en la universidad.
Una sala penal de la Corte de Justicia del Guayas declaró sin lugar la demanda de habeas corpus interpuesta por el ex juez de Yaguachi, John Rodríguez Mindiola, investigado por prevaricato tras restituir los derechos políticos de Jorge Glass. La audiencia se desarrolló esta mañana de forma telemática luego de escuchar las exposiciones durante 1 hora y media. Los 3 jueces del tribunal resolvieron negar la acción presentada por el exfuncionario. Contra John Rodríguez pesa una orden de prisión preventiva. Esto mientras continúa la investigación en su contra. Muñecos. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estrenará la muestra retrospectiva de Yanara Guayasamín. Se proyectarán 12 películas, entre ellas Cierra tus lindos ojos, Cuba y Hasta el silencio. Las funciones serán el 26, 27 y 28 de octubre a partir de las 4:30 de la tarde e incluyen un foro con la directora. Ven y adéntrate en el mágico mundo de los títeres. Es la edición 13 del Festival Internacional de Títeres en Cuenca, un show familiar donde la compañía Gotas Mágicas se presentará tanto en la ciudad en el Teatro Pumapungo como en 8 cantones de la provincia de La Suay. Entre las obras está El fruto del amor y Yo soy el más fuerte. Las funciones son a las 3 de la tarde y 7 de la noche hasta el sábado 28 de octubre. ¡Amigo! Esta comedia de humor negro llega este jueves a los cines del país. Los Wannabes es un filme ecuatoriano dirigido por Santiago Paladines. Cuenta la historia de un grupo de amigos que en un intento de hacerse millonarios de la noche a la mañana, invierten todo lo que tienen en un negocio demasiado bueno para ser cierto. Acá un man en la tienda, creo que es africano. Basada en un caso de la vida. Los legisladores electos de la Revolución Ciudadana por Guayas llamaron traidor a su ex jefe de bancada, Ferdinand Álvarez, y criticaron a la prefecta del Guayas, Marcela Guiñaga, quien dirigía el movimiento hasta la semana pasada. Durante la entrega de credenciales del CNE esta mañana, dieron más muestras de la división interna que atraviesa la organización. Luisa María Heredia con el informe. El gran ausente fue el ahora asambleísta independiente por Guayas, Ferdinand Álvarez, antes coordinador de la bancada de la Revolución Ciudadana. La silla, con un pequeño cartel con su nombre, permaneció vacía durante la ceremonia de entrega de credenciales a los legisladores electos por la provincia, que se realizó la mañana de este miércoles en Guayaquil. Álvarez, como ya lo había advertido, no asistió por seguridad. Sus ex compañeros de bloque, los legisladores Sofía Espín, Alexandra Arce y Roberto Cuero, que son los rostros más visibles del movimiento en Guayas, fueron los últimos en ingresar al salón de la Plaza Rodolfo Vaquerizo Moreno, donde se llevó a cabo el evento, tratando de evitar a los medios. Pero al final fue Cuero quien rompió el silencio que ha mantenido la organización política sobre el fraccionamiento interno. Reconoció que hay problemas. Mire, todas las organizaciones políticas pasan por momentos, todas. Nosotros no somos la excepción. Nosotros hemos considerado que hay que superar este momento. Nos duele que eventualmente al interior del movimiento pueda pasar alguna situación, pero lo vamos a superar. Y hasta envió indirectas. Particularmente no soy ni amigo ni enemigo del presidente electo Daniel Noboa, tampoco puedo considerarme sobrino de la señora Isabel Noboa. Pierina Correa, asambleísta nacional por RC5, la primera en criticar a Marcela Guiñaga, lo que derivó en su renuncia a la dirigencia nacional del movimiento. Asistió como invitada y aseguró que al menos el bloque, tras la salida de Ferdinand Álvarez, sí está unido. Llegamos los 51, ¿por qué tendría que afectar o fisurar el bloque? Un tema que es netamente personal. Aunque en la foto de la reunión que mantuvieron el domingo solo aparecen 35 de los 51 asambleístas electos, junto a Jorge Glass. Ana María Raffo, también legisladora por Guayas, aseguró que en la organización política el único traidor ya salió. Personalmente lo puedo tomar como una traición, pero cada quien tiene libre albedrío de ejercer sus valores, su transparencia, su frontalidad. En total, 20 asambleístas por Guayas y sus respectivos suplentes recibieron ya sus credenciales. Lo siguiente será posesionarse, pero antes deben continuar asistiendo a reuniones para concretar alianzas o tratar de superar los desacuerdos que hoy los separan. Una encuesta nacional sobre la salud mental en niños y adolescentes refleja que un 36% considera que no puede hablar con sus padres de sus sentimientos. A continuación, los resultados.
274,000 niños y adolescentes participaron en la encuesta nacional Tu Voz, Tus Derechos sobre salud mental. Una de las preguntas fue, ¿con qué frecuencia ha experimentado ansiedad o depresión? El 54,2% respondió nunca, el 33,6% pocas veces, el 8,1% casi siempre y el 4,1% dijo que siempre. También se les consultó si pueden hablar abiertamente con sus padres sobre sus sentimientos. El 63,8% dijo que sí, mientras que el 36,2% no. Entonces los niños nos han dicho preferiría tener ayuda profesional. Otra pregunta fue cómo los chicos manejan sus emociones cuando se sienten abrumados o estresados. La mayoría, con un 46,5%, respondió que practica su actividad favorita. La segunda opción es encerrarse en el cuarto con un 12,5% y la tercera alternativa es salir con amigos con un 10,9%. Nosotros vemos esta encuesta como un primer paso para poner este tema sobre la mesa y que sea uno de los que alrededor de los cuales tienen que tomar decisión las nuevas autoridades. La encuesta fue virtual. Participaron chicos de entre los 9 y 18 años de las 24 provincias. Fue desarrollada por World Vision Ecuador, una red nacional de niños y adolescentes, y contó con el apoyo del Ministerio de Educación. En la provincia de Los Ríos, donde históricamente se han registrado graves inundaciones, se ejecutan tareas de prevención ante la llegada del fenómeno del Niño. Odette Camacho informa qué obras se van a ejecutar o se están ejecutando ya en zonas rurales de Vinces y Montalvo. Con 3 volquetas, un rodillo y un tractor, técnicos de la Prefectura de Los Ríos reparan un muro de 500 metros que fue arrasado por el desbordamiento del río Santa Rosa durante el invierno pasado en el recinto La Maravilla del Cantón Montalvo, una localidad conocida históricamente por inundarse, en la que viven 24,000 personas. En marzo pasado, Televistazo constató la difícil situación de esta comunidad. Padres de familia tenían que llevar a sus hijos a clases colocándoles fundas plásticas en los pies para que caminen sobre el lodo tras la inundación. Las más de 400 familias que habitan en este recinto y en los sectores Lola Chica y Lola Grande esperaron 7 meses hasta el arreglo del muro de contención de 4 metros de alto y 4 de ancho. Ahora es reforzado con piedra escollera. La obra tiene un 70% de avance y además permitiría garantizar el traslado de los productos agrícolas hacia el centro de Montalvo. Esta zona es muy agrícola, tanto en arroz, maíz, cacao, y en invierno pues sembramos arroz y el cacao, que es un producto perenne, y nuestros productos sufren daño cuando hay esta rotura de muro. En zonas rurales del Cantón Vinces también se intensifican las obras ante la cercanía de El Niño. En la parroquia Antonio Sotomayor, donde viven 5,000 familias, fue instalado un puente de 19 metros de largo que permitiría el desplazamiento entre 7 recintos de la zona. Durante 3 años, su única opción era trasladarse por una tarabita que improvisaron para poder salir hacia la cabecera parroquial. Para el pequeño y mediano agricultor esta obra es muy importante porque ya por aquí se nos hace más fácil sacar los productos, porque antes tenemos que dar la vuelta hasta llegar hasta Bagatela y luego subir por el carretero de piedra. Nos echábamos alrededor de 1 hora. Vinces fue el cantón más golpeado en Los Ríos durante el invierno pasado, con casi 10,000 personas afectadas, según la Secretaría de Riesgo.